Corría el año 1968 y en España ocurría algo excepcional, una oleada de avistamientos ovnis en diversas localidades de todo el país. Se llegó a hablar incluso de una psicosis generalizada debido a la gran cantidad de reportes realizados a las autoridades. Como la mayoría de veces, este tipo de fenómenos divide tajantemente la opinión entre quienes deciden creerlo y entre quienes no. Sin embargo, solo hay una circunstancia lo suficientemente poderosa para derrotar cualquier intención de no creer en algo, y es verlo con nuestros propios ojos. Y eso fue lo que ocurrió en un mes como este, en septiembre en 1968, en pleno corazón de Madrid. Actualmente no resulta difícil imaginar cómo reaccionaría la gente ante un fenómeno como este. Con toda probabilidad la gente sacaría sus teléfonos móviles y se pondrían a fotografiar y a grabar como locos, a retransmitir por Facebook, por Instagram, por Twitter, pero en aquella época era diferente. Por supuesto, se podrán imaginar la ausencia completa de cualquier aparato inteligente y las cámaras fotográficas eran más bien un lujo que no todo el mundo se podía permitir. ¿Se imaginan entonces cómo reaccionaron aquellas personas? ¿Cómo lo contaron los medios de comunicación? ¿Qué explicación dieron? Quédense hasta el final porque les voy a contar todo esto y mucho más. Y también van a venir conmigo a la mismísima Gran Vía, lugar donde se pudo ver abiertamente a este ovni. Un lugar que a más de uno le va a sonar por series como La Casa de Papel. En fin, vénganse conmigo. Muy buenos días y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todavía no nos vamos, esto es como una excursión del colegio cuando llegabas a la sala y sabías que ese día no había clases porque te ibas a algún sitio con tus compañeros, pero primero había que entrar a clase para pasar la lista y también alguna indicación y era como, oh Dios mío, vámonos ya. Bueno, solo quiero pedirles que antes de continuar por favor me dejen un dedito arriba y se suscriban si todavía no lo han hecho, eso me ayuda un montón. También les dejaré mis redes sociales para que vayan a seguirme ya que subo contenido interesante casi todos los días y ahora sin más, ahora sí nos vamos. Hola otra vez, ya estoy en la Gran Vía, concretamente en la Plaza de Callao y he empezado aquí porque quiero que quienes no sean de España o de Madrid tengan una pequeña noción de dónde se sitúa este lugar que les voy a contar. Y elegí este lugar porque sé que a muchos les va a sonar por la serie La Casa de Papel, ya que es en este lugar donde aparece el Zeppelin que lanza todo ese dinero que se ve, es concretamente en este lugar donde aparece y empieza a... Luego, en la pantalla de ahí es donde aparece la escena del profesor dando aquel mensaje de... En realidad no sé qué dice porque yo no he visto la serie, pero bueno, ustedes me entienden esa escena. Y también se ve esta de aquí, con lo del Zeppelin y todo eso. Bueno, y esa calle de allí que se ve al final es la Gran Vía, el lugar protagonista de la historia de hoy y también el lugar que en 1968 se registró esta foto. Se trata de uno de los eventos ufológicos más potentes sucedidos en Madrid. Y curiosamente guarda también una inquietante similitud con esta escena de la serie. Mientras les cuento todo lo que sucedió respecto a este ovni, las imágenes que van a ver son la Gran Vía hacia abajo, ya se aprovechan de conocer un poquito. Bueno, y por supuesto se las muestro porque fue en ese escenario donde la gente se detuvo para poder observar este ovni. El 5 de septiembre de 1968, el sol estaba a punto de esconderse por el horizonte cuando de pronto un objeto volador no identificado apareció en el cielo. Tenía forma triangular, era algo brillante, como metálico, y permanecía estático e iluminado ante la mirada de todo el mundo. Es tan complicado grabar aquí sin que haya ruido o alguien te moleste, o sea, miren eso. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Se cuenta que en ese momento había en torno a 2000 personas que al darse cuenta de que había algo raro en el cielo, comenzaron a aglomerarse en toda esta zona provocando gigantescos atascos. Eran cerca de las 6 de la tarde y no quedaba mucho para que el sol comenzase a ocultarse. Y nadie podía quitar la vista del cielo. Había quienes estaban convencidos de que se trataba de un ovni de origen extraterrestre, quienes no tenían ni idea, pero se negaban a creer que tuviese algún origen extraterrestre, y otros que no tenían ni idea de qué estaba pasando, ni se lo imaginaban, pero estaban asustadísimos. Y realmente creo que es muy normal. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de que van caminando por una avenida
avenida tan transitada y tan común como el lugar de donde ustedes viven, y de repente empieza a aparecer un objeto volador en el cielo. Cerca de las 6:30 y 7 horas de la tarde, 2 testigos notifican a la policía la presencia de un objeto muy extraño. La primera llamada procede del barrio de Las Avenidas y en ella se comunica que a una altura de unos 15.000 metros hay un objeto muy brillante que hace cambios de intensidad. La segunda llamada se realiza 30 minutos después desde otro barrio de Madrid por parte de una señora que asegura que está viendo por la ventana de su casa un objeto enorme que brilla mucho y tiene destellos. ¿Es un globo? No. ¿Es un satélite? ¿Se mueve? No, está quieto. ¿No me dirás que crees en los platillos volantes? No, solo creo en lo que veo. Fue el diálogo de unos periodistas en la redacción del periódico ABC en el momento del suceso. El lugar de trabajo de estos periodistas se encontraba en el Paseo de la Castellana, desde donde también se veía el ovni. ¡Está ahí!, decía la gente señalando al objeto. Los minutos comenzaron a pasar y se cuenta que estuvo en torno a 2 horas en el cielo, estático, no se movía. La gente, por supuesto, comenzó a especular sobre qué podía ser aquello que se veía, ya que estaba demasiado alto para ser una cometa y demasiado bajo para ser un satélite. Y tampoco cabía la posibilidad de que fuese una estrella, porque todavía a las 6 de la tarde era demasiado claro el cielo para que se viese una estrella con tal potencia. A pesar de que, como les comenté al inicio del vídeo, y ustedes se lo pueden imaginar, en aquella época las personas no tenían teléfonos móviles ni cámaras digitales con las que fotografiar lo que estaba pasando de manera instantánea, los periodistas sí las tenían, y el objeto, al haber estado casi 2 horas en el cielo, les dio tiempo a hacer la siguiente fotografía. Fue entonces cerca de las 8 de la noche cuando se ocultó tras unas nubes y a los pocos minutos se comenzó visiblemente a alejar hacia el horizonte, en dirección a la casa de campo, y finalmente desapareció repentinamente. A la mañana siguiente, los periódicos, principalmente el ABC, presentaban portadas como esta, algo totalmente imposible hoy en día. De hecho, desde el mismo periódico se dijo: el periodismo empieza y termina en la información. Hemos visto esto y lo contamos. No sabemos cómo ni por qué, nadie nos lo explica. Algo que hace ciertamente reflexionar sobre por qué hoy en día eventos de carácter paranormal, que muchas veces son presenciados o registrados incluso por departamentos de policías, no tienen cabida en los medios actuales. Como era de esperar, se empezó rápidamente a intentar dar explicaciones de lo que había sido, así que se habló primeramente de una radiosonda del Servicio Meteorológico Nacional. Pero esta teoría no resultó muy creíble, puesto que los sondeos se realizaban a la 1 de la tarde y a la 1 de la madrugada, no a la hora del avistamiento. Y por otro lado, este tipo de sondas permanece a una distancia muchísimo más elevada, motivo por el que nunca podemos verlas. A pesar de la búsqueda de una explicación certera, se siguió llamando a aquel suceso avistamiento ovni. Una característica muy rara que poseía el ovni visto por todos en la Gran Vía fue que se movía en contra del viento, por lo que se creía que tenía movimiento propio. Por su parte, desde el Observatorio Meteorológico lo tenían muy claro. Indudablemente se trata de un ovni, declararon, descartando así que se tratase de un globo meteorológico o cualquier elemento de carácter humano. El desconcierto era francamente muy grande. Ni desde la base de Torrejón de Ardoz, ni desde el Observatorio Meteorológico, tampoco desde el Departamento de Tráfico del Aeropuerto de Barajas, ni desde el Robledo de Chabela, ni desde el radar de Paracuellos eran capaces de identificar al objeto. Ninguno había registrado el movimiento de aquel ovni. Por otro lado, el Ministerio del Aire publicó una nota en aquel momento que indicaba que durante un ejercicio aéreo, uno de sus aviones militares había captado la presencia de este objeto en el cielo. Por este motivo decidieron enviar a sus aviones F-104 para perseguir a este objeto. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Y estos aviones lo describieron como un objeto volador tetraedro que tenía 3 luces brillantes en su parte inferior. Finalmente, el Ministerio del Aire determinó que se trataba de un globo meteorológico de origen francés. Aunque eso no explica el hecho de que todos los radares de la zona no lo hayan captado, y tampoco temas como la altura que tenía. Por este y otros motivos hay mucha gente que por supuesto no se lo traga. Y por otro lado, cabe destacar que no solamente fue visto en Madrid, sino que también en Toledo y en Cuenca, lo que nos da un indicativo del tamaño que puede haber llegado a tener ese ovni. Durante el año 1968 fueron numerosos los avistamientos ovni. De hecho, el Ejército del Aire desclasificó numerosos expedientes sobre estos avistamientos en el 2016. Y aunque finalmente hayan determinado que se trataba de una sonda meteorológica proveniente de Francia, en otoño del 68, en plena ola de avistamientos,
la oficina de prensa del Ministerio del Aire hizo pública una nota en la que solicitaba a cuantos ciudadanos pudieran ser testigos de uno de estos objetos lo comunicara al correspondiente sector aéreo, lo que significó para muchos un claro reconocimiento indirecto por parte de las autoridades a la existencia de los ovnis. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo grabándolo. No se olviden de suscribirse y dejarme un dedito arriba si así ha sido. Hasta la próxima semana.